respecto del Estado, para los que han estudiado esta materia, seguramente han aprendido que este es un concepto muy antiguo. De hecho, se encuentran vestigios desde el punto de vista de su origen en el Tanaj. Y cuando uno observa la perspectiva que tenía inicialmente esta figura del Estado y obviamente quien administran o son parte de este Estado, el poder inicialmente tenía un origen divino. Tenía un origen divino. Y quienes ejercían ese poder lo hacían como representantes de Dios en la tierra. Si ustedes leen, por ejemplo, a propósito del Tanaj, en Daniel 2:21 se señala textualmente que Dios es el que muda o cambia los tiempos y las edades. Y después agrega, quita reyes y pone reyes. Es él el que en definitiva decide quiénes son las autoridades. Pero además, y aquí está la conexión con el mundo de la universidad, en ese tiempo se le atribuía a ese poder divino, bueno, es posible que todavía existe gente que también lo haga, pero ya en esa época se le atribuía a ese poder divino también el origen del conocimiento, porque después se agrega, da sabiduría a los sabios y la ciencia, es el encargado de la ciencia que se la otorga a los entendidos. Ahora la pregunta que uno podría hacerse, Latinoamérica es fundamentalmente cristiana, ¿y qué es lo que pasa con los cristianos? Bueno, Pablo, que es el gran profeta, ¿cierto?, del cristianismo, en Romanos 13, 1, hace una declaración que es también muy fuerte y que refleja muy bien lo que yo le estoy comentando. En el 13.1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, en definitiva, de nuevo otra vez, cualquier tipo de autoridad dependen de la voluntad de este ser superior. Y dice, y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Bueno, en la Biblia se encuentra una gran cantidad de referencias que apuntan justamente a eso, que el origen de la autoridad, de los reyes, de los gobernantes, está en Dios. Y estos elementos fueron tomados por el papado, que se constituyó en la principal fuente de poder. Como la mayoría de ustedes saben, la Iglesia Católica era la encargada de diseñar las normas para el Estado. Pero no solamente las diseñaban, las formulaban, sino que administraban e incluso tenían la capacidad para juzgar, como ocurrió, por ejemplo, en la época de la Inquisición. Y el otro extremo que normalmente uno cita, porque es como muy novedoso, es lo que planteaba Luis XIV cuando decía, en realidad, el Estado soy yo. Y asociamos, ¿cierto?, a esa declaración tan potente a ese Estado absolutista. Pero si uno observa algunas definiciones un poco más contemporáneas, como la de este catedrático en Derecho Constitucional y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que ya no está con nosotros, Lucas Verdú, de la Universidad de Salamanca, señalaba que el Estado es una sociedad territorial jurídicamente organizada con poder soberano que persigue el interés general, no de unos pocos, no de un grupo privilegiado, sino de la generalidad. Y el gran Andrés de Jesús María y José Bello López, que era el nombre completo de este gran pensador y humanista americano, Andrés Bello, venezolano de origen, chileno, podríamos decir, de corazón y por opción, también aborda el tema del Estado. Y en esa perspectiva él señala que el Estado es una sociedad de personas que tiene por objeto la conservación
y felicidad de los asociados. Y eso a mí me parece espectacular porque de alguna manera lo que esa definición nos está señalando es que cuando la comunidad empieza a estar triste, atribulada por determinadas circunstancias, acomplejada, el Estado no está cumpliendo verdaderamente con su misión. Y la búsqueda de la felicidad ha sido una preocupación permanente del ser humano y también del mundo de la universidad. Si uno lo rastrea en la lógica, por ejemplo, de los grandes filósofos, uno se encuentra que Aristóteles le dedicaba mucho tiempo a desarrollar el concepto de la eudaimonía. La